uno de los hombres que estuvo al frente de la negociación y de la renegociación de este tratado, del que tenemos actualmente, es Ildefonso Guajardo. Fue secretario de Economía en el sexenio pasado, un hombre de muchísima experiencia en el marco de una negociación y de el trato también, pues con un personaje como lo es Donald Trump. Y te aprecio mucho que me tomes la comunicación, Ildefonso. Gracias. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis. Qué gusto saludarte. Oye, primero, pues un comentario frente al terremoto político que estamos viendo, frente a cómo se baja Joe Biden y, por si fuera poco, antes los ataques que tuvimos de Donald Trump el pasado sábado. Bueno, mira, es de esperarse, no nos debe sorprender que en el contexto que sabemos, Donald Trump va a utilizar a México como, pues por así decirlo, como una piñata no política, porque es muy rentable, es una manera muy práctica de convencer sobre todo a aquellos electores que no les gusta, o sea, tienen un cierto grado de xenofismo, tienen un cierto grado de discriminación, y bueno, ese es un electorado que antes, en el mundo políticamente correcto, no había encontrado una voz que lo representara, y la han encontrado con el candidato, en este caso Donald Trump. Pero por otra parte, la salida de Biden pues era cuestión de tiempo. Veíamos cómo sus capacidades físicas se estaban deteriorando, entonces creo que de alguna manera es lo mejor que les puede pasar a los demócratas. Esperemos de que su convención tome vuelo. Hay quien dice que tiene la ventaja de que un candidato demócrata fresco, joven, que puede ser Kamala o puede ser cualquier otro, o sea, el que Joe Biden haya dado respaldo no determina que sea la candidata, eso lo determinará la convención. Y eso les puede dar una ventaja porque reduce muy poco el tiempo del escrutinio y puede ser una voz fresca. Entre más esté en el centro, mayores posibilidades tienen de ganar. O sea, el problema con la vicepresidenta Kamala Harris es que la identifican en el extremo más hacia la izquierda del Partido Demócrata, y eso le resta posibilidades con un electorado que por naturaleza es conservador. Dime algo, ¿nos conviene en estos momentos acercarnos a alguien, Ildefonso? ¿Conviene más empezar a tender puentes hacia el republicano Donald Trump o hacia el Partido Demócrata? Digo, en el marco del respeto a la elección y a la democracia estadounidense, etcétera, pero ¿conviene ir tendiendo puentes de uno u otro lado? Mira, una vez que las campañas se inician, de manera pública y oficial, México debe de mantenerse totalmente fuera del proceso electoral. Se utilizan los back channels. O sea, ¿qué quiere decir un back channel? Cuando se equivocó el presidente Salinas en estar demasiado cerca de Bush, que perdió la reelección, ¿quién era el back channel que se fue a la Convención Demócrata y estuvo cerca del equipo de Clinton? El ex embajador Jorge Montaño. Y a la hora de que las cosas nos sorprenden, ¿quién fue el embajador en Washington de México? Jorge Montaño. Pero nunca a primer nivel. ¿Cuál fue el error del presidente Peña Nieto? El haber puesto a dos secretarios de Estado en contacto directo con candidatos. Pusieron a Luis de Garay en contacto directo, o él hizo una relación con Jared Kushner, y también se inició una conversación por parte de la canciller con el equipo de Hillary Clinton. Y eso te acorta muy de cerca, cuando se quema el cable, está muy cerca de la presidencia. Entonces no debe de haber contactos oficiales de alto nivel con las campañas, porque México no tiene nada que ganar. Tendremos que lidiar con quien gane la elección. Déjame preguntarte algo. Estoy platicando con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, y bueno, pues uno de los hombres que conoce de este estilo de negociación y de dura postura de Donald Trump. ¿Nos conviene más uno u otro? Y concretamente me atrevo a preguntarte sobre Donald Trump, Ildefonso, porque pues hace mucho ruido, porque molesta, porque es muy emocional, pero si nos atenemos a datos,
pues con el nuevo tratado salimos muy bien, hemos sido uno de los principales socios comerciales, estamos como nunca, me imagino, en números, hemos tenido varios récords, si no me equivoco, en el marco de nuestra balanza comercial con los Estados Unidos, e inclusive hasta en las deportaciones, entiendo que fueron menos deportaciones y menos tratos contra los mexicanos de lo que pudo haber sido con algún otro gobierno. ¿Conviene más uno que otro? ¿Conviene más Trump que una Kamala Harris, por ejemplo, que quien sea del Partido Demócrata? Mira, yo te diría que no, o sea, como no podemos influir en su elección, no nos conviene definir un posicionamiento de preferencia. Y tu pregunta la entiendo, o sea, independientemente de que no nos metamos quién conviene más que llegue, te diría que no necesariamente. Por ejemplo, a mí me tocó los gobiernos, me tocó Obama y me tocó el gobierno del presidente Trump. Pero aquí yo te diría, por ejemplo, con Obama, pues sí, había más presión sobre temas de derechos humanos, sobre temas de derechos laborales, por la naturaleza de los demócratas, pero al mismo tiempo había un trabajo muy coordinado, muy definido, agencia por agencia, para mejorar y modernizar cruces fronterizos, para darle mayor competitividad al acuerdo establecido. ¿Cuál es el problema que tienes con, o sea, con los dos tienes que lidiar en diferentes frentes? Por ejemplo, el tema de la inversión china en México, que va a ser el gran tema por cierto, déjame comentarte, a lo que vamos en el 26 no es una renegociación, vamos a una revisión del tratado, y eso es muy importante marcar la diferencia. Y en ese sentido, como a ello, tanto demócratas como republicanos tienen una bronca grande con China, y eso va a ser parte muy importante de lo que se va a dialogar en el 26. No quieren que China invierta en México. Entonces, yo te diría que realmente cada quien tiene sus aspectos. Donald Trump, de fondo, ¿qué es lo que quiere? Pues que la inversión se quede en Estados Unidos. Claro que necesitan la colaboración de México, y por eso vis-a-vis frente a China, pues les conviene más que las cosas se acerquen a América del Norte. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos más productos americanos, porque nosotros estamos más integrados, etcétera. Pero yo no te diría que hay una ventaja absoluta que sea uno o el otro. Probablemente Trump te presiona menos por derechos humanos, pero bueno, al revés, pues también nos conviene que nos presionen en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque hay muchas violaciones de derechos humanos en México. El tema de China creo que es fundamental, ya lo decía hace un par de días, el sábado, el mismo secretario de Economía, Rogelio Ramírez de la O, el desbalance comercial entre México y China es incluso pues mayor al de Estados Unidos con China. De ahí que te preguntaría, Ildefonso, nosotros, independientemente de gane quien gane, pues hay que hacer algo, ¿no? Es mayor en términos relativos, no en términos absolutos. Es mayor, sí. No en términos absolutos. El déficit de Estados Unidos con China es, bueno, obviamente después de los aranceles se ha reducido. Pero déjame decirte, el tema es, tú no puedes eliminar un déficit comercial por decreto. Tú tienes que generar las condiciones de incentivos para traerte esas cadenas de valor que no te has podido traer. Inclusive Estados Unidos sigue dependiendo de microchips de China. Por eso están en esta carrera por montar plantas de microprocesadores. Ahora, pues sí, traemos un gran análisis con China, pero no necesariamente se compone por bienes de consumo chino en México. Sí se consume mucho chino en México que entra por contrabando, que no se registra en el comercio exterior, pero sí mucho es insumo intermedio que se incorpora en las cadenas de valor. Tú no puedes de la noche a la mañana, por ejemplo, cuando yo me tocó negociar el TEMEC, implícitamente me quería presionar la Heiser a que yo subiera mis aranceles contra China. Y hice como que la Virgen me hablaba. O sea, ¿por qué no subí los aranceles? Porque encarecía mis exportaciones y perdía competitividad. Entonces, sí, coincido con Ramírez de la O, que hay que tener una política inteligente de sustitución de importaciones, pero el gobierno tiene una gran responsabilidad, primero, de incentivar las inversiones, promoverlas, cosa que ya no hace porque desapareció ProMéxico, y traerse aquellas partes de la cadena de valor que son claves para sustituir las exportaciones. Pero si no hacemos la chamba, mejorar las condiciones de calidad de oferta de trabajo, mejorar la infraestructura, mejorar la seguridad, pues no vamos a avanzar en ese sentido.
Ildefonso Guajardo, te aprecio muchísimo que me tomes esta comunicación y bueno, pues estamos al habla si nos das oportunidad. Ya veremos qué se nos viene en estas próximas elecciones y estaremos atentos al resultado y a lo mejor para el país. Y déjame felicitarte, te trajiste al hombre de comunicación con una gran experiencia en Washington, lo escuché antes de entrar yo. José Díaz Briceño. José Díaz Briceño es un hombre con una gran experiencia y qué bueno que lo contrataron. No, bueno, pues estamos aquí felices, es nuestro colaborador allá en Washington. Gracias, Ildefonso. Hasta luego. Gracias, es Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Le aprecio a la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, ya durante la administración de López Obrador en esta 4T, que me tome la llamada telefónica también. Tatiana, un gusto, un honor poder saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal? Oye, primero, pues pedirte un comentario sobre este terremoto político que estamos viendo al otro lado de la frontera. Se baja Biden, están buscando ahí a un nuevo candidato o candidata en el Partido Demócrata, todo apunta a Kamala Harris. ¿Qué nos dices? Bueno, primero que nada, no, creo que no es sorpresa, porque veo que el deterioro de salud del propio presidente empezó a ser muy rápido en los últimos meses, y me parece que debieron haber tomado esta decisión antes, tal vez, para poder no estar como con los dedos contra la pared en un momento tan crítico, ¿no? Pero bueno, claro, ya tomaron la decisión y ahora será pues que vamos a tener como una opción a dos mujeres dentro del Partido Demócrata, y estarán, parece por lo que viene ahí, y estarán tomando la decisión pues con mucha rapidez, porque si no, pues el tiempo se les viene encima. ¿Dos mujeres te refieres a que puede ser Michelle Obama o Kamala Harris? Considero que sí, porque así lo dejó entrever de alguna manera el día de ayer el expresidente Obama. Ok. Sí, porque todavía no queda muy claro si Michelle sí quiere o no quiere, ¿no? Sí, pero sin embargo abrieron la puerta, ¿no? Claro. Oye, dime algo, a ti te tocó como secretaria de Economía ya el gobierno pues con un tratado renovado y bueno, al final también con un gobierno demócrata. Pero pues frente a los retos que vamos a tener para México, ¿qué ves aquí? ¿Qué ves con un Donald Trump que estuvo pues hablando mal del gobierno y de cómo dobló, decía él, cómo había pues hecho una negociación fortísima contra el canciller Ebrard? Se aclaró ya por todas las vías que no lo estaba insultando, que cuando hablaba del IQ no se refería a él, sino se refería a Biden. Trump salta de un lado a otro o de un tema a otro con muchísima facilidad, pero ¿qué opinión te merece esto, Tatiana, el asunto de un Trump, pues con este estilo de negociación estridente, muy, muy fuerte, muy agresivo? Bueno, vamos a ponerlo así como en una línea de tiempo y vamos viendo las cosas. Yo creo que el canciller Ebrard fue muy claro en poner un punto con el cual coincido totalmente, el de decir, cuando una persona anda en campaña, puedes estar de acuerdo o no en los métodos que utiliza. Sin embargo, dice cosas que no hay que tomarlas como tal, y no quiere decir que no las dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que decir primero el solo hecho, inclusive que se exprese de un compañero de él, o un contrincante, como lo fue Biden, con la misma expresión también es malo, no es un buen comentario. Pero repetimos, anda en campaña, y en campaña se toleran una cantidad de cosas que no debiesen en muchos sentidos decirse y hacerse, y en esa perspectiva hay que tomar los comentarios de Trump. Ahora bien, nos tocó en el gobierno, al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel, ya estaba Trump en el gobierno, o les tocó unos meses juntos, y la verdad que, contrario a lo que todo el mundo creía, se llevaron bastante bien. Lograron sacar cosas adelante, hubo una relación respetuosa entre ambos, y cuando digo entre ambos estoy hablando entre los países. Lo que se dice es una cosa, lo que se hizo es otra. Y creo que en este sentido los números y las cosas hablaron bien para ambos países, y no es casualidad que al día de hoy vengo caminando, al día de hoy, no es casualidad que tengamos una situación
donde somos el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Dime algo, Tatiana. Estoy platicando con Tatiana Cloutier, secretaria de Economía en este país. Con la experiencia que tienes como secretaria de Economía, con la relación que hemos visto, con todo pues el ejemplo que hemos vivido en materias económicas, ¿nos convendría más uno u otro? ¿Nos convendría más tener a un Donald Trump que a una candidata o a una presidenta del Partido Demócrata? ¿Tendríamos que decantarnos por uno o por otro? Yo te diría, yo voy a hacer, como dice nuestra Constitución, ¿no? Autodeterminación de los pueblos. Los americanos son los que van a decidir. Hay que dejar que ellos decidan. Una vez que decidan, podemos decidir estilos. Ya. No obstante, es bien importante hablar de lo siguiente. Y en esto se vuelve quien quiera no reconocer o quien no reconoce los números que están ahí, de la importancia que tiene la relación, tiene problemas y tendría problemas para gobernar a los Estados Unidos. La relación entre los tres países ha sido extremadamente fuerte, ha crecido las economías, ha desarrollado cadenas de valor que son regionales y ha fortalecido a una industria o a dos, una de ellas la automotriz, ante el mundo. Entonces creo que no podemos minimizar la relación. Creo que aquí hay un punto bien importante cuando lo mencionas de esta manera, Tatiana Cloutier, diciendo para los Estados Unidos, para los o las candidatas o que vayan a estar, es importante entender de qué tamaño es la relación entre México y Estados Unidos, porque así como somos dependientes nosotros, ellos también tienen una dependencia importante, somos más fuertes como socios que como rivales, entiendo. Totalmente, y los números hablan por sí mismos. Tatiana Cloutier, ¿qué hacemos con China? ¿Qué tendría que hacerse con China? Hay dos cosas que creo que se vuelven importantes aquí. Primero, hay reglas y nuestro socio principal es Estados Unidos. Y tenemos que cumplir con las reglas y los acuerdos con ellos, y es al socio que más queremos o queremos fortalecer. ¿Por qué? Porque es el que nos ha dado más a ganar como región. En ese sentido, si hay condiciones, hay que acatar las condiciones. Pero no solamente del TEMEC. Tenemos otro organismo, el organismo internacional, el organismo de la OMC, en donde China incumple constantemente. Entonces, otra vez, hay cosas que te dicen y te prenden los focos. Simplemente hay que ver los semáforos y los semáforos tienen las respuestas. Creo que Hacienda lo puso muy bien y dijo hay que revisar. Ellos quieren todo y meten muchas cosas. Tenemos que ver si tenemos ahorita fronteras porosas o aduanas porosas. Claro. Y por otro lado, tenemos que ver si ellos van a ceder en que nosotros les estemos exportando puerco que lo necesitan y otros productos vegetales que los necesitan. Y son muy duros. Sí, claro. Entonces creo que amor con amor se paga, cabe la frase aquí. Tatiana Cloutier, gracias por tomarme la comunicación en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Gracias, es la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier.